En nombre de Pacto Global, les hago llegar el más cordial saludo a todos quienes nos acompañan esta tarde. Esta sesión la convoca el grupo de empresas líderes por el ODS 2 de Hambre Cero, en el cual hemos venido ya trabajando un largo tiempo, especialmente enfocados al tema de la obesidad infantil, cómo combatir la obesidad infantil. Y justamente a partir de estas diversas sesiones que hemos tenido con distintos actores, distintos académicos, instituciones que trabajan en pos de este objetivo de disminuir la obesidad infantil en Chile, ha sido el de convocar para hoy a este taller de cómo priorizar la inversión social basándonos en la evidencia científica. Para ello nos acompañan varios expositores que vamos a ir presentando y vamos a analizar el contexto de la empresa y la comunidad, el contexto de la obesidad infantil, el desarrollo del taller. Habrá un espacio para preguntas y respuestas y está contemplado el cierre alrededor de las 5:30, a no ser que haya mucho interés, ¿no es cierto?, y nos retengamos todavía un rato más después de eso. En primer lugar, quiero presentar, ustedes, la mayoría los conoce, pero por si no la conocen, a Yasmín Cabello, que ella es gerente de asuntos corporativos y sostenibilidad en Tres Montes Luchetti. Yasmín, además, tiene un máster en desarrollo sostenible y tiene más de 16 años de experiencia en áreas de asuntos corporativos y sostenibilidad. Así que, bienvenida, Yasmín, adelante. Muchas gracias, Margarita. ¿Me escuchan? Ya, muchas gracias. Bueno, darles la más cordial bienvenida a todos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. La verdad es que nosotros como grupo de empresas líderes por el ODS 2 nos hemos reunido ya hace bastantes años para poder ir movilizando estos temas al interior de las compañías y ver cómo el sector privado puede ir aportando a las diferentes problemáticas a las cuales nos invitan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros como grupo de la mesa ODS 2 estamos muy comprometidos con este objetivo de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejorar la nutrición, a la vez de promover una agricultura sostenible. Y por eso es que en esta mesa tenemos el propósito primero de poder juntarnos para poder comprender en mayor profundidad la invitación que nos hace este Objetivo de Desarrollo Sostenible y poder priorizar de acuerdo también al know-how y al aporte que pueda realizar cada una de las compañías que son parte de la red de Pacto Global. También buscamos poder impulsar a través de esta mesa el diálogo multisectorial, enfocándonos en los principales desafíos a nivel de nuestro país, que son pertinentes en este ODS y poder aportar con propuestas que estén basadas en la ciencia, y por eso que es muy importante poder acompañarnos por expertos en la materia y poder tener a disposición esta información y estos antecedentes que nos permiten, como decía anteriormente, poder priorizar acciones que sean efectivas en pos de los objetivos en este caso del ODS 2, y por supuesto que también con esta información queremos poder movilizar y visibilizar esa contribución que está realizando actualmente el sector privado, poder desafiarnos a hacer mucho más y poder obviamente fomentar ese trabajo colaborativo con los distintos sectores. Como mesa, en este año hemos determinado poder abrir 3 líneas de trabajo. La del centro, que es la de prevención de obesidad infantil y promoción de estilos de vida saludable, ha sido la que hemos venido trabajando en los últimos años, y a esto le hemos añadido 2 adicionales a partir de este 2023. La de la izquierda, que es seguridad e inocuidad alimentaria, ha sido una línea de trabajo que comenzará a impulsar una de nuestras empresas líderes, que es Carosi. Nosotros como Tres Montes Luchetti seguiremos impulsando todo lo relativo a prevención de obesidad infantil y promoción de estilos de vida saludable, y también en el tercer foco va a estar también la empresa Nestlé empujando los temas de sostenibilidad en sistemas alimentarios.
La idea con esto es que podamos tener pequeños grupos de trabajo donde vayamos impulsando las temáticas, vayamos profundizando y pudiendo, obviamente, acelerar el trabajo y poder compartir todos los aprendizajes y todos los vínculos que vamos construyendo en el tiempo. Y esto con un eje transversal de reportabilidad, porque nos parece imprescindible poder ir estandarizando nuestros reportes, poder ir dando cuenta de qué es lo que se está haciendo y poder desafiarnos a ir midiendo los impactos de los distintos proyectos que se realizan. Así que agradecida desde ya por la participación, por el interés. Así que le damos paso en esta ocasión, ¿cierto? Vamos a estar hablando sobre obesidad infantil y cómo poder priorizar la inversión social basándonos en evidencia científica, para lo cual el INTA ha realizado un gran aporte con el índice de riesgo de obesidad infantil comunal, IROBIC, y va a ser un poco el eje del taller que tendremos durante el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Yasmín. Y ahora dejar con ustedes a Ignacio Cobo. Muchas gracias, Ignacio, por acompañarnos. Ignacio es director de sostenibilidad de SOFOFA, y le ha tocado formar parte hace 5 años, luego de haber pasado por Enseña Chile, Hogar de Cristo, una consultora de planificación estratégica. Él es ingeniero comercial, cuenta con un MBA y actualmente en SOFOFA le ha tocado liderar proyectos colaborativos que apuntan a desafíos país, congregando a más de 200 empresas entre las diferentes iniciativas que impulsan como gremio. Así que agradecemos mucho la experiencia, Ignacio. Nos ha tocado trabajar bastante juntos en distintos temas, junto con SOFOFA y Pacto Global, así que él va a abordar justamente el vínculo de empresas y comunidad para este tema que nos convoca hoy día. Muchísimas gracias, Margarita. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando hoy día. Efectivamente, tal como decía Yasmín, estas instancias para ir conociendo lo que han hecho otros, instancias para ir reflexionando en grupo e ir generando este aprendizaje colaborativo, al menos también desde SOFOFA, junto con Pacto, junto con otros actores que estamos empujando a nivel industrial esto, creo que no hace del todo sentido. Yo les voy a presentar, y si alguien me confirma que por favor se esté viendo, se lo agradecería, una pequeña presentación que da cuenta de un trabajo colaborativo que hemos hecho entre más de 15 empresas y que tuvimos la suerte de ir articulando, pero yo no soy el experto quizás en esto, sino que lo que somos expertos es en poder encontrar a estos actores e ir generando este aprendizaje común. Y en particular el documento que les quiero presentar de manera bien resumida, después les vamos a mandar el link en caso que lo quieran descargar y ver con mayores detalles, es uno que llamamos Creando Valor en el Territorio, comunidades al centro de la estrategia empresarial. ¿Alguien me puede rechequear de que se esté proyectando, por favor? Si no, sí, se ve. Todo ok, se ve. Perfecto, muchas gracias. Como me ha pasado más de alguna vez que empiezo a hablar y no se está proyectando, entonces de repente digo algunas cifras y la gente no debe tener idea a qué estoy haciendo alusión. Brevemente, nuestro propósito como SOFOFA, solo como para tenerlo como estructura o como marco bien amplio, es poner a las personas en el centro de la actividad empresarial y hacer de Chile un país de oportunidades. Estamos cumpliendo este año 140 años donde hemos ido trabajando colaborativamente con nuestros socios y con otros aliados, como lo es Pacto, como son otras organizaciones que vamos trabajando de manera conjunta, para ir aportando siempre desde lo propositivo en políticas públicas que hagan de Chile un país más inclusivo de oportunidades, para ir promoviendo el diálogo constructivo con diferentes actores de la sociedad. En lo personal, yo creo que estas instancias se centran en ello, en ir construyendo este diálogo, y ir impulsando la actividad empresarial a través de un crecimiento económico integrador y sostenible. ¿Para qué? Para mejorar la calidad de vida de las personas y el bienestar de las personas. Eso es el trabajo que estamos haciendo día a día. Y nosotros hemos estructurado nuestro trabajo en materia de sostenibilidad en 6 pilares, que son comunidades, trabajadores, clientes, consumidores, medio ambiente, proveedores y gobiernos corporativos. En cada uno de estos pilares hay ODS que están involucrados directamente para ir trabajando juntos en pos de esta desafiante agenda que tenemos como país, que tenemos a nivel empresarial y a nivel de la sociedad civil y del Estado, por supuesto. Y nosotros lo que hemos intentado hacer, quizás nos encantaría hacer muchas más cosas, pero lo que hemos intentado hacer siempre es poner foco en la actividad práctica, en las acciones. Y en esa línea nosotros tenemos una serie de diferentes proyectos o iniciativas prácticas que, poniendo siempre a las personas en el centro, por supuesto, buscan contribuir
a ciertos desafíos que están asociados a temas de comunidades, de medio ambiente, de trabajadores, proveedores, clientes, consumidores y gobiernos corporativos. Y hoy día les voy a comentar un poquito uno de los cuales hemos trabajado, que se reflejó en un documento, que es el documento Creando Valor en el Territorio, tal como decía en la portada de esta presentación. ¿Y qué queríamos hacer nosotros con este documento? ¿Qué buscábamos inicialmente con este documento? Queríamos primero conocer y aprender. Yo estoy convencido de que el aprendizaje colectivo es algo que nos va moviendo como sociedad, y que si podemos generar estas instancias para ir conociendo lo que están haciendo otros y desde ahí partir y tratar de ir resolviendo los desafíos, que muchas veces son desafíos adaptativos, no son desafíos técnicos que yo tengo una respuesta y digo, oye, si tú haces A, vas a lograr B. No, en el tema de sostenibilidad en general son desafíos adaptativos que requieren harta iteración, requieren harta reflexión, requieren harto diálogo y conversación y requieren harto conocimiento y aprendizaje. Entonces lo que buscábamos era conocimiento y aprendizaje para fomentar desde ahí la reflexión y desde esa reflexión tratar de impulsar la inspiración que lleve a la acción, ¿ya? ¿Y qué hicimos? En la práctica dijimos, oye, sistematicemos las experiencias de éxito y generemos instancias de reflexión en relación a experiencias de éxito que han tenido las empresas en relación con sus comunidades. Y tuvimos instancias donde fuimos hablando por qué han sido estos exitosos, qué ha estado detrás de estos éxitos, pero siempre desde un enfoque colaborativo, porque insisto, tal como dije al principio, yo no soy experto en esto de cómo generar un programa que sea exitoso, un programa de vinculación con las comunidades, lo más exitoso que puede ser dentro de una empresa, pero sí somos expertos en ir sumando y articulando a los diferentes actores. Y así sumamos a este grupo de 17 empresas, perdón, en donde lo primero que hicimos en conjunto fue ver una estructura para sistematizar estos aprendizajes que hemos tenido. Y en conjunto fuimos viendo qué debiese tener esta estructura. Después levantamos a modo preliminar iniciativas que se consideren exitosas dentro de esta estructura y se levantaron 48 propuestas. Esas, por supuesto, que se duplican en cuanto a objetivos o en cuanto a alcances que tienen algunas empresas. Hay empresas que tienen programas similares con diferentes modificaciones o alcances, pero las priorizamos y llegamos a 16 iniciativas que las empezamos a construir en detalle para después, en base a esta experiencia, ir generando reuniones de feedback, de retroalimentación, donde exponíamos algunas de estas iniciativas para crear el documento que vamos a compartir después, ¿ya? ¿Con quiénes lo hicimos? Lo hicimos con estas empresas, son empresas bien diversas entre sí, si bien son todas, son todas grandes empresas, son empresas de industrias bastante diversas. Y hoy día estamos focalizados en el ODS 2, tal como comentaba Yasmín en un comienzo, y yo creo que todas las empresas de diferentes formas tenemos alguna relación con el ODS 2, así como todas estamos relacionados con diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Y acá fuimos, de hecho, la estructura que hicimos, perdón, voy a volver, pero cuando definimos la estructura, las mismas empresas, y también lo empujamos nosotros, dijimos, oye, lo primero, en la clasificación, caracterización, segmentación de esta iniciativa, veamos a qué ODS está impactando, ¿ya? Y con eso nos da una estructura de lo que estamos haciendo. Y así partimos el trabajo con estas diferentes empresas. Y brevemente les quiero comentar un poco las cosas que aprendimos, ¿ya? Esto es bien lo más resumido posible, por supuesto. De partida, aprendimos, y fue una reflexión que tuvimos, que hemos ido evolucionando en este concepto que hoy en día, al menos en Sofofa, llamamos desarrollo empresarial, desarrollo sostenible, ha sido fruto de una evolución, que se podría decir que parte desde el concepto de filantropía empresarial, que es un concepto que nace ahí por los fines del siglo XIX, más erradicado en empresarios norteamericanos, donde veían esto quizás desde un concepto más moral o incluso religioso, según lo que estábamos leyendo, y que muchas veces se reflejaba en donaciones, ¿ya? Que son increíbles, las celebramos, las impulsamos, pero tenía como esta vinculación con la empresa como un poquito más afuera, ¿ya? Y después fuimos evolucionando a un concepto que es el RC, la responsabilidad social empresarial, que apareció con más fuerza en la década de los 70, que unió estos mundos y empezó a instalar el concepto de generar valor para diferentes grupos de interés, los shareholders, como muchas veces se dice, y se empezó a notar que esto era una fuente de innovación, una fuente de ventajas competitivas, y que
hoy en día, desde nuestro punto de vista, ha ido evolucionando lo que nosotros llamamos desarrollo empresarial sostenible, que mete en el core del negocio, en el core business del negocio, en la sostenibilidad. Y es parte de lo que está dentro de la estructura, hay indicadores, hay una gestión, hay responsables, se ve, algunos lo verán como gestión de riesgo, otros lo ven como una medida de fomentar una rentabilidad a largo plazo, diferentes perspectivas, pero ya no es algo que estaba afuera, sino que es algo que está adentro y se gestiona como se gestionan diferentes áreas de la empresa y que se empujan a nivel de la organización. Yo por lo menos estoy convencido de que esto, si bien hay motores al interior de la empresa, esto tiene que permear en toda la empresa, si no va a ir perdiendo fuerza, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer el día de mañana? Quizás en 50 años hablamos de otro concepto. Hoy en día esto es un poco lo que hemos ido viendo, pero la gracia de esto es que va evolucionando. Yo creo que ese es el concepto importante que está detrás. Y siempre, no sé si siempre, pero ha estado agarrando cada vez más importancia desde el punto de vista de cuál es la incidencia que tienen estos temas en la toma de decisiones estratégicas de las organizaciones. Y se ha ido inculcando una mirada sostenible para la toma de estas decisiones y que se refleja en que entre el año 2021 y el 2022, en un estudio de KPMG, pasamos de que un 37% de los ejecutivos de Estados Unidos a un 70% de los ejecutivos reconocían que la iniciativa enfocada en materias ESG, que son medioambientales, sociales, de gobiernos corporativos, mejoran el rendimiento financiero. O sea, se duplicó prácticamente esta noción por parte de un grupo de empresarios de Estados Unidos. Es una realidad propiamente de ese país quizás, pero va proyectándose eso a nivel internacional muchas veces. Hay otro estudio que lo hizo NYU que agarró 1000 papers o 1000 estudios que han tratado de buscar esta correlación entre temas de sostenibilidad y rentabilidad financiera de la empresa. Y de esos 1000, 58% encontraron una relación positiva, 13% neutral, 21% mixto y 8% negativa. Uno no puede sacar una conclusión de estos datos, pero sí va dando cuenta de ciertas tendencias. Ojalá esto tenemos que ir mirándolo en el largo plazo para ir viendo cómo se van correlacionando o no estos dos mundos, ¿ya? Y aparte, ha ido agarrando importancia en cuanto a la inversión que se proyecta en el mercado de la sostenibilidad, entre comillas, ¿ya? Se proyectan 53 billones de dólares para el 2025 como inversión en activos ESG, ¿ya? Esto es un dato del 2021, vamos a mitad de camino, ya estamos en el 2023, pero hay una inversión que va aumentando en activos en materias de sostenibilidad. Entonces, cada vez más importante para los altos ejecutivos, aparentemente hay cierta relación positiva entre la rentabilidad financiera y la mirada de sostenibilidad, por lo menos la mayoría de los estudios dan cuenta de ello, y cada vez el mercado está poniendo más ojo y atención en estos aspectos. Y eso, por supuesto, también tiene algún grado de vinculación con el impacto que tiene al interior de las compañías como al exterior de las mismas. Por un lado, en el interior de las compañías hay un tema de atracción de talento. Yo lo he hablado con hartas personas últimamente y efectivamente la gente está buscando trabajar y los talentos van a empresas que tienen propósito, ¿ya? Hay un estudio de que los MBA están dispuestos a dejar de lado ciertos atributos higiénicos como son salarios por otros atributos de valor como son el propósito que tienen las compañías. Y eso también se va reflejando en un sentido de orgullo y pertenencia que genera el impacto que tienen las empresas con sus comunidades, el impacto positivo que van trabajando junto con ellas y que va generando un sentido de orgullo y pertenencia al interior de la empresa. Y al exterior es algo que hoy en día los consumidores demandan. Hace 2 semanas como 3 semanas estuvimos en una conversa en donde una consultora nos mostró ciertos indicadores de cómo los consumidores están demandando esto. Hay mucha data que no voy a entrar a detallar ahora, pero si uno empieza a indagar, efectivamente hay mucha data y que si bien se ve como un nicho, ese nicho ya cada vez va alcanzando un grado a nivel de población mayor y por supuesto que tiene una incidencia directa también en temas de la reputación corporativa. Dicho eso, nosotros dijimos, oye, para lograr generar un mayor o mejor impacto en las comunidades, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué han visto las empresas? Insisto, no nosotros, sino que las empresas. Y
salieron 10 principales conceptos, ¿ya? Primero, la importancia de tener un nombre pertinente para los programas que hacemos. ¿Por qué? Porque este nombre pertinente te va a dar un sentido de... te va a permitir posicionar el programa y te va a dar un sentido de orgullo que te va a remarcar un poco lo que estás haciendo. Hay programas que de repente tienen un nombre técnico de 2 párrafos de nombre que como que les falta un poco como parte del alma del programa, que se ve de repente en los nombres creativos que algunas empresas ponen y que ayudan a dar un relato lo más hilado posible. El tema de la transparencia es el ingrediente clave de todas las recetas que tienen que estar detrás de los programas de vinculación con las comunidades. Ahí se genera la confianza en la medida que somos transparentes en la información que estamos entregando, por supuesto, respecto al avance del programa, en sus objetivos, en sus indicadores, etc. Salió también que cuando hay una alianza público-privada en el marco de estos programas, el proyecto, la iniciativa, adquiere una robustez mucho mayor, ¿ya? Ese fue el tercero que salió. Y fuertemente, y todos los programas que nosotros vimos tenían un coordinador definido con su respectivo tablero de gestión. La sostenibilidad y el relacionamiento con las comunidades se gestiona, no se hace, o sea, se hace y se gestiona. No solamente son iniciativas particulares que de repente uno puede hacer, es algo que se tiene que estar gestionando y que se tiene que estar reportando. También Yasmina al principio comentó el tema de la reportería. Es fundamental, o si no, tal como dice ya el proverbio popular, básicamente, lo que no se mide no se gestiona. Entonces tenemos que ir midiendo. Se habló de la importancia de tener un protagonismo del diseño que va más allá de los diagnósticos participativos que se hacen. Uno tiene que hacer un diagnóstico participativo, pero hay empresas que fueron un poquito más allá y dijeron, oye, y vamos a hacer un diseño participativo, ajustando las expectativas, ¿ya? A mí me encantan las fórmulas matemáticas, y hay una fórmula que encuentro que sirve para muchas cosas de la vida, que dice que la satisfacción es igual a al resultado menos las expectativas. Si yo tengo expectativas demasiado altas, la satisfacción que voy a generar en las comunidades no va a ser tanto. Entonces, siempre es importante ajustar las expectativas, pero no por eso, o por ello incluso, creo que es bueno involucrar en el diseño a los beneficiados y beneficiadas de los programas que se están haciendo. Se remarcó la importancia de tener hitos centrados en las relaciones. Ahí se juega la empresa, se juega en las relaciones. La empresa, hay un consejero de Sofá que dijo alguna vez, las empresas son básicamente un conjunto de relaciones que están buscando un mismo fin y propósito. Entonces tenemos que nutrir estas relaciones. Y estas relaciones no son solo al interior de las 4 paredes de una compañía, sino que están vinculadas con los gobiernos locales, los vecinos, la sociedad civil organizada, etc. Hablamos también de la importancia de hacer una vinculación a largo plazo. De hecho, y perdón, voy a nombrar una empresa, pero dado que están aquí presentes, por ejemplo, el caso de Tres Montes Luchetti, enmarcan un proyecto que es un programa de buen vecino que tienen, que no son solamente iniciativas de spot puntuales de corto plazo, no, hay un camino y una ruta a largo plazo. Y eso habla de una estrategia, no solamente de iniciativas puntuales, que sí, en la ruta se va enmarcando y se va alimentando iniciativas puntuales, que se le va dando seguimiento, que tiene una gestión con un coordinador definido, pero al final se habla de una estrategia que va velando por una gestión de largo plazo. Hablamos también de la importancia de hacer un plan comunicacional, porque esto también va generando sentido de pertenencia, muy alineado al nombre pertinente que dijimos al principio, y también es importante poner resultados concretos y foco. Cuando decimos foco, las empresas de repente, o todos nos pasa, yo creo, me incluyo por lo menos, hablo a título súper personal, de repente dan ganas de hacer todo y aumentar el alcance que uno tiene. Pero es muy peligroso cuando uno aumenta el alcance y disminuye la profundidad. Entonces hay un trade-off entre el alcance, buscar diferentes objetivos y lograr la profundidad en las relaciones que estamos hablando antes, de las cosas que estamos tratando de empujar. Entonces ahí lo que hablábamos es que es importante mantener el foco, ¿ya? De los programas que estamos empujando. Y así levantamos estas 16 iniciativas, cada una con diferentes focos, pero cada una o todas con ciertos criterios o elementos que están detrás, ¿ya? Me encantaría hablar, yo conozco cada una de estas y he tenido la suerte de que las han presentado, me encantaría hablar de cada una de estas, pero estaría 4 horas hablando y la idea es que pasemos al foco del ODS 2, así que les voy a dejar acá el link para aquellos que quieren profundizar y ver un poco las iniciativas que están desarrollando las empresas
y resaltar y agradecer también la importancia de generar estas instancias para conversar, dialogar y desde ahí ir buscando las mejores soluciones en pos de hacer un Chile de oportunidades tal como tenemos, yo creo, todos como objetivo. Así que muchas gracias a todos y todas y los dejo para que continúen. Y si tienen alguna duda, consulta, mi correo es icobo@sofofa.cl, total disponibilidad para ir tratando de contestar las que podamos contestar, por supuesto. Estamos súper disponibles. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ignacio. Yo creo que es muy importante para todos conocer la visión desde la empresa, desde Sofofa, ¿verdad? Cómo desde Sofofa ustedes están trabajando en ese necesario vínculo de la empresa y la comunidad y cómo han priorizado los aspectos que son importantes para el éxito de esos proyectos. Así que muchas gracias por eso. Ahora entonces vamos a hablar del contexto de la obesidad infantil y justamente para ello tenemos con nosotros al doctor Fernando Billo del Río. Él es profesor titular del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, de la Universidad de Chile, es miembro honorario de la Academia Chilena de Medicina, cuenta con una destacada trayectoria como promotor de la salud pública y prevención de la obesidad en nuestro país. El doctor Billo ha acompañado permanentemente a este grupo de la ODS2, incansablemente nos ha transmitido todo su, parte de su conocimiento, porque es infinito, pero ha sido un gran motivador de todas las empresas para ocuparnos y preocuparnos de este tema. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día, doctor Billo. Bueno, muchas gracias por la invitación y aquí sí que podemos hablar de un vínculo a largo plazo, ¿no? Y que es el vínculo que hemos tenido con Montes Luchetti desde el año 2000 en adelante, viendo este tema de la obesidad infantil. Bueno, a mí me pidieron una cosa muy corta, que planteara en qué está la obesidad infantil hoy día y cuál es el tema de la multifactorialidad que tiene que ver con la obesidad infantil. Entonces, para eso vamos a mostrar algunos datos, ¿no es cierto?, que son los más recientes que tenemos en el tema de obesidad infantil, que son los datos de la UNAEB. Estos datos están presentes, ¿no es cierto?, en la historia de Chile desde el año 1987, cuando se empieza a medir el peso talla en marzo de todos los años a los niños que ingresaban a primero básico. Y esta obesidad era 7,5% el año 1987, en los 2000 subió alrededor del 20, 22, 24, se mantuvo hasta el 24%, que ya es bastante alto y era un tema importante la obesidad infantil en ese momento. Pero a raíz de la pandemia del coronavirus, el año 2020, este 24 subió a 28%. El año 2020 no se hizo en marzo, sino que se hizo en octubre, y el año 2021 ya aumentó a un 35% la obesidad de los niños que ingresaban a primer año básico. La UNAEB toma otros datos, también toma datos de prekinder, kinder, ¿no es cierto? Y en prekinder, por ejemplo, la obesidad que el año, ¿no es cierto?, 2019 era de un 24%, el 2020 subió a un 28,6% y el 2021 a un 33,7%. Y en primero básico, 24,8 el año 2019, el año 2020, 27,9, o sea, 28, y el año 2021, 35%. O sea, más de un tercio de los niños está con obesidad. Esto no es sobrepeso y obesidad, es solo obesidad, o sea, índice de masa corporal con más de 2 desviaciones estándar. Y en quinto básico llegó al 36%, y también hubo un alza importante en los adolescentes, que el año 2011 era un 8%, ya el año 2021 está en un 17%, o sea, se ha ido duplicando en los niños adolescentes que antes, ¿no es cierto?, tenían siempre una obesidad relativamente baja, entre el 6 y el 8%. Bueno, estos datos son bastante impresionantes. No tenemos todavía los datos de marzo del 2022, pero nos imaginamos que la tendencia va en alza. Bueno, y entrando de lleno en el tema de la obesidad, aquí tenemos la definición que dice al inicio que, bueno, es una enfermedad crónica, ¿no es cierto?, que en general se mantiene por muchos años, a lo largo de toda la vida, de origen multifactorial. Esto de lo multifactorial es realmente interesante porque no estaba como presente.
El otro día, viendo la televisión española, un noticiero de la televisión española, salía la reina Leticia inaugurando un congreso de obesidad en Europa, de obesidad infantil. Y el discurso de la reina, que era muy interesante, era en inglés, lo primero que dijo de que este era un tema multifactorial que necesitaba la participación de la sociedad completa para enfrentarlo. Y eso yo creo que es lo central que hoy día tenemos que tener claro, que esto no depende de uno, de dos o tres factores, sino que depende de muchos factores y la sociedad completa tiene que involucrarse. Y entonces está caracterizada evidentemente por un aumento anormal de la grasa corporal, y aquí se entrelazan, ¿no es cierto?, los factores genéticos, que siguen siendo relativamente importantes, y los ambientales, que conducen a un aumento de la energía absorbida, de lo que uno consume, ¿no es cierto?, con respecto a la energía gastada, lo que uno gasta. Y esto lleva a un mayor riesgo de enfermarse y de morir, porque todo esto tiene un efecto directo en las enfermedades que más nos afectan, que son las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, tenemos dos grandes temas: cómo uno se alimenta y cómo uno gasta a través de la actividad física. Y esto ha sido el foco en general, ¿no es cierto?, de cómo enfrentar el tema de la prevención de la obesidad. Dieta saludable, ¿no es cierto?, y actividad física. Pero estos dos elementos se han ido complejizando con el tiempo y van apareciendo otros factores tremendamente relevantes que tienen que ver con estos dos elementos, pero que son importantes. Primero, ya lo decíamos, el factor genético siempre está presente, pero ustedes ven que en el mundo, desde el año 75 en adelante, la obesidad en general se triplicó, se aumentó un 300%. Y en los niños se quintuplicó, aumentó un 500%. Y el factor genético, obviamente, en 20 o 30 años no cambia. Hay estudios en pequeñas islas, por ejemplo, en la isla de Nauru, cerca de Nueva Zelanda, en que en esta isla, en los años 70 no había obesidad. Vino un cambio en que se enriquecieron por la venta de abonos, de fosfatos, y la gente dejó de trabajar en la tierra, dejó de producir alimentos, empezó a importar alimentos procesados, mucho cereal, mucha carne, y dejaron de hacer actividad física y evidentemente aumentaron, y en este momento el 90% de la población está con obesidad, 90% de la población está con obesidad. Ellos no cambiaron la genética, ¿no? O sea, la genética es la misma. Sin embargo, en 20 o 30 años sí se transformaron de personas normales en una comunidad obesa. Están los problemas gestacionales, por ejemplo, el tema de qué pasa durante todo el periodo prenatal, ¿no?, que es tan importante, todo el aumento de peso que significa, y el problema que tienen las embarazadas que ya llegan con obesidad. ¿Y qué pasa en el posparto, ¿no? Está todo lo que tiene que ver con el cuidado postnatal. Está todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Por supuesto, lo educacional. Y aquí hay otro tema que ha aparecido ahora último con mucha fuerza. Nuestros niños en general, en Chile y también a nivel mundial, han logrado una adicción a las pantallas. Y esto en la pandemia se duplicó. Un estudio que hizo Alarcón en Concepción mostró que antes de la pandemia los niños veían 90 minutos de pantalla al día. Después de la pandemia, 191 minutos, o sea, más que se duplicó. Está todo el tema que hoy día está tan en boga en las escuelas, todo el tema de cómo se maneja lo socioemocional, cómo se maneja el tema de las relaciones entre las personas, todo el tema de la autoestima en los niños, cómo los niños viven su vida familiar, cómo se come en la casa, si es una casa donde se hace o no se hace actividad física, la vida social. Otro factor que tiene que ver con la obesidad, y hay mucha investigación al respecto, es el tema del sueño. El sueño tiene una directa relación con la obesidad. Aquellas personas que duermen bien 8 horas o más tienen menos riesgo de ser obesos que aquellos que duermen menos horas y que tienen mal sueño y que eso los hace a comer más, etc. Está el tema socioeconómico. Obviamente la obesidad está relacionada directamente con la pobreza. O sea, a mayor pobreza, mayor obesidad, que es algo que ha costado que el mundo entienda que este es un problema
no de los países más ricos, sino que es un problema del mundo en su conjunto, y que aquellos países pobres están teniendo cada vez un mayor nivel de obesidad, y especialmente obesidad infantil. Están los sociodemográficos. Al disminuir el número de hijos en la familia, estos hijos que quedan, 1 o 2, son alimentados o sobrealimentados por los padres por la protección que se les da. Entonces, todos estos factores, ¿no es cierto?, tienen que ver, están relacionados y hay que enfrentarlo. Y por lo tanto, enfrentar el problema desde un solo punto de vista, digamos, no tiene valor, y eso es lo que nos ha pasado. Lo hemos enfrentado muy parcialmente, o en un tema de alimentos, o en un tema de actividad física, o sin considerar, por ejemplo, todos estos elementos que son fundamentales, los entornos, todo el tema de la vida familiar, social, lo socioemocional, etc. Para darles un ejemplo de lo importante que es lo gestacional, les voy a mostrar, perdón, esto tiene que ver con la multisectorialidad. O sea, cuando hay muchos factores, no se pueden enfrentar desde un solo sector. Y yo siempre doy el ejemplo de la desnutrición. La desnutrición tenía un solo gran factor en los niños pequeños, que era el tema de que no tenían el alimento suficiente. Entonces había que darles ese alimento suficiente, y para ello había que educar a las madres. Y eso se hizo. Y se hizo muy bien, y se hizo desde salud. Prácticamente ningún otro ministerio tuvo que ver con el enfrentamiento al problema de la desnutrición infantil, especialmente en los menores de 1 año o en los menores de 5 años, sino que se hizo desde salud, con los controles prenatales, con la entrega de alimentos, etc. Hoy día eso es imposible en el caso de la obesidad. Aquí tiene que incorporarse el sector educación. Es inconcebible que en Chile no exista el tema de educación en alimentación saludable en las escuelas. No existe, no está. Es como si la obesidad en los niños que asisten a la escuela no existiera. Tiene que ver deportes. Por supuesto tiene que ver agricultura, que es la que produce los alimentos con los cuales nos vamos a nutrir. O sea, tiene que ver qué tipo de alimentos están produciendo. Desarrollo social, por todo lo que les tiene que ver con la pobreza, fundamentalmente. Todo lo que tiene que ver con el transporte en este país, en que ya no nos movemos, sino que nos movilizamos, que es distinto. O sea, no caminamos, sino que usamos transporte público, privado, etcétera, pero todos nos transportamos y ya no caminamos. Todo el tema medioambiental, por supuesto, la vivienda y la planificación urbana, y todo el tema laboral. En salud, yendo ya por sector, ¿qué es lo que se podría hacer? ¿Qué es lo que se debería hacer? Muchas de estas cosas a veces se hacen, pero no se hacen con una mirada ni integrada con otros sectores, ni a largo plazo. Y aquí hay cosas muy concretas, y por eso yo les voy a dar ejemplo en cada sector qué se podría hacer. Y esto me estoy refiriendo fundamentalmente al sector público, porque obviamente lo del sector privado lo manejan ustedes mucho mejor que nadie, digamos. Y en el Ministerio de Salud está claro, ¿no es cierto?, que habría que hacer un mucho mejor control de embarazo y puerperio para controlar el tema del aumento de peso durante el embarazo. Les voy a mostrar estas cifras, son de las pocas cifras que alcanzo a mostrar. ¿Qué pasa con las embarazadas en Chile? Cuando llegan al control de embarazo, un 34,98%, 35% está con obesidad. Un 32% está con sobrepeso y solo un 29% está normal, y lo de bajo peso es prácticamente insignificante. Entran al control primero, segundo mes de embarazo, están todo el control prenatal, después viene el control postnatal y viene el control, ¿no es cierto?, al octavo mes del posparto. Y al octavo mes del posparto la obesidad ha aumentado, o sea, ya no es 34, 35, sino que es más de 36%. El sobrepeso también, ya no es 31, sino que es 33%. O sea, han pasado más de 1 año y medio bajo control en el sistema de salud, y en vez de controlar su peso durante el periodo de embarazo, parto y puerperio, aumentan de peso y salen con un peso mayor que en que ingresaron. Eso es algo que evidentemente podría intervenirse en el sector público, y que hoy día, desgraciadamente, no se está haciendo. Es uno de los ejemplos de dónde podría hacerse una intervención efectiva. Después tenemos, ¿no es cierto?, el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación, ustedes saben, tiene la JUNAEP. La JUNAEP tiene el programa de alimentación escolar.
Bueno, en el programa de alimentación escolar, ustedes saben, no tiene un objetivo nutricional, no tiene. O sea, esto fue creado con un objetivo asistencial para que los alumnos tuvieran mayor y fueran más al colegio, ¿no es cierto? Una mayor participación en la escuela, una menor deserción escolar y un mayor aprendizaje. Esos son los objetivos, son objetivos educacionales, no son objetivos nutricionales. Y eso permanece hasta el día de hoy. Entonces se pierde una tremenda oportunidad, que es la entrega de alimentos a más de 3 millones de niños en el país, ¿no es cierto?, a través de desayunos, de almuerzos, de colaciones, etcétera, ¿no es cierto?, y que se hacen sin educación. Y esto obviamente no tiene ningún control de parte de personal especializado ni nada, y por eso que es fundamental, ¿no? Y eso lo han hecho otros países, Brasil, por ejemplo, de contratar nutricionistas para que eduquen a través de la entrega de alimentos en las escuelas, por ejemplo, en el momento de la hora de almuerzo o en el momento del desayuno. En las escuelas en Chile no se hacen, como en los países desarrollados, clases de cocina. Existe un programa en Japón fantástico que les enseña a los niños a cocinar. Los niños, después de cocinar, ponen la mesa, después sirven la comida, tienen un rato de conversación en la comida, después levantan la mesa, o sea, tienen todo el proceso y todo dentro de la cultura japonesa, que a pesar, ¿no es cierto?, que han llegado las cadenas de comida rápida, todavía preserva sus valores culturales en la alimentación, que es bastante saludable, y ellos mantienen en el mundo los niveles más bajos de obesidad. Ellos están, menos del 6% de la población tiene obesidad. Otro tema importante en el PAE es, por ejemplo, las pérdidas que tiene el programa. Hay un rechazo. Los niños, como comen tanta otra cosa en los kioscos, lo que les mandan los padres, etc., muchos no almuerzan. Y más del 30% del programa se pierde. Si el programa cuesta más de $1.000 millones, evidentemente 30% son 300 millones de dólares. Habría que avisarle al ministro de Hacienda, ¿no es cierto?, de que una de las cosas que podría obtener dinero para la PGU, que está tan preocupado, digamos, es aquí, ¿no? Simplemente se pierde un 30%. Hay un 22% de los niños que toma doble desayuno. Hay un 35% de los niños que come doble almuerzo. Toman desayuno en su casa, vuelven a las 9, y a las 9:30 vuelven a tomar desayuno. Después almuerzan en el colegio y van a la casa y almuerzan de nuevo. Lo que en un contexto de obesidad como el que tenemos claramente no ayuda. Y obviamente habría que entregar más frutas y verduras. En la parte de educación física, el Ministerio de Educación, ¿no es cierto?, tiene las clases de educación física, pero obviamente estas clases o no se hacen, o se hacen mal, sin profesores, o, digamos, los profesores las acortan o se usan, ¿no es cierto?, estas clases para otro tipo de actividades. Por lo tanto, hay que hacer estas clases con profesores, con más intensidad, y que el deporte no sea un deporte tan competitivo. O sea, el deporte tiene que ser un deporte inclusivo, ¿no es cierto?, y que permita a los niños hacer actividad física y no solo enfocados a ganar, que es lo que enseñan los profesores de educación física. Muchas veces dejan a los niños sin participar porque no son tan buenos, entonces los dejan en la reserva y durante muchas horas los niños no participan en las actividades deportivas porque obviamente prefieren a los que lo hacen mejor, por el tema competitivo. Después está todo lo que se puede hacer en actividad y recreación al aire libre, que ustedes saben que en países como los nórdicos, gran parte de la actividad escolar es al aire libre, con la temperatura que sea. Ellos dicen, no hay frío, sino que lo que hay es buena ropa. O sea, que abrigándose bien pueden hacer clase con 5 grados, con 7 grados y a veces bajo cero. Bueno, y está el Ministerio del Deporte, ¿no es cierto?, que obviamente tiene programas, pero muy pocas veces son programas, ¿no es cierto?, que sean inclusivos, que lleguen a todos y que estén ocupando los espacios. Este es un tema fundamental. En los lugares de mayor vulnerabilidad, mayor pobreza, existen los espacios, existen las canchas, existen las plazas, etcétera, y eso se vio con el Irobic, ¿no es cierto?, pero no están siendo ni implementada ni ocupada en forma adecuada. Y lo otro, obviamente, que el Ministerio del Deporte debería fomentar la vida al aire libre, la recreación, las caminatas, los trekking, etc. Desarrollo social tiene una ley, la ley que creó el sistema Elige Vivir Sano del año 2013, pero obviamente no se está implementando como corresponde.
Tiene plazas Elige Vivir Sano, existen, pero hasta el momento no sé cuánto de ellas se están ocupando. Y ha tenido políticas de implementar huertos escolares y comunitarios para que los niños conozcan, ¿no es cierto?, cuáles son las verduras y frutas que deberían comer, pero tampoco han tenido sostenibilidad en el tiempo. Bueno, esto era para mostrarles solamente, ¿no es cierto?, algunas de las cosas que se deben hacer. Pero todo esto tiene que tomarse desde el punto de vista de la multifactorialidad y tiene que tomarse desde el punto de vista de la multisectorialidad. Y todos los sectores deberían actuar. Y obviamente, y esto no lo abordé porque evidentemente no me alcanza el tiempo, tiene que ser en un trabajo conjunto público y privado. Y esto es lo que hoy día nos está faltando, ¿no es cierto?, en nuestro país, tener una política pública, seria, consistente, global, integral, que abarque todos estos aspectos y muchos más para enfrentar el tema de la obesidad infantil. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fernando Vío. Realmente lo que nos presenta, ¿no es cierto?, es bien preocupante de la situación que tenemos en Chile. Realmente somos, entiendo que el tercer país en mayor obesidad en general, ¿no es cierto? Y un 30% de nuestros niños tienen problemas de obesidad, o sea, bastante grave la situación, como usted lo plantea. Y hay medidas que parecieran sencillas, ¿no? Que deberíamos todos colaborar en que se pudieran realmente llegar a aplicar, porque son bastante lógicas todas las que usted propone, absolutamente. Ahora vamos a entrar propiamente tal al taller Irovic, la importancia de observar los factores claves y actuar sobre ellos, y vamos a saludar especialmente a Juliana Caín, que nos acompaña, profesora asociada e investigadora del INTA, con una destacada trayectoria en la investigación vinculada a la obesidad, promoción de estilos de vida saludables, a Moisés Sandoval, también del INTA, profesor, asistente e investigador, dedicado principalmente a la investigación en desigualdades en salud y calidad de vida, envejecimiento y metodologías de investigación, y a Lisette Carvajal, ingeniera civil industrial y magíster en gestión de la sustentabilidad, perteneciente a la Gerencia de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Tres Montes Lucchetti, con una vasta experiencia en gestión de proyectos vinculados a sostenibilidad. Entonces, para comenzar, partirá con una presentación Moisés Sandoval. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, Margarita. Primero, agradecerles la participación. Vemos que habemos varios conectados, así que se agradece el interés por este taller. A mí me toca dar esta introducción, ¿cierto? Y describir qué es lo que es el Irovic, que ya se ha mencionado en varias oportunidades a lo largo de los ponentes anteriores. Como bien decía el profesor Fernando Vío, la obesidad, digamos, puede ser de carácter multidimensional y multinivel. Y considerando ese aspecto, ¿cierto? Nosotros asumimos la labor de construir un índice que permitiese detectar en qué áreas se pudieran implementar ciertas acciones factibles para reducir la prevalencia de obesidad infantil, pero desde una perspectiva territorial, o sea, considerando el aspecto comunal, ¿ya? Entonces, así surge este índice de riesgo de obesidad infantil comunal en un trabajo colaborativo con la empresa Tres Montes Lucchetti, y básicamente lo que busca, ¿cierto?, es sintetizar en un valor global diferentes factores relacionados con el riesgo de obesidad infantil determinado a nivel comunal. O sea, este índice Irovic lo que nos permite, de manera bien sintética, ¿cierto?, es rankear las comunas, nos otorga un valor global de riesgo de obesidad infantil y nos permite rankear en función de ese valor cuáles son las comunas que tienen mayor y menor riesgo de obesidad infantil. Siguiente. Perfecto. En este slide tenemos, digamos, 5 grandes pasos que fueron los que nosotros dimos, entre comillas, para poder llegar a los resultados de este índice. Y en primer lugar, pues, desarrollamos una revisión de literatura
Básicamente aquí levantamos, ¿cierto?, varios de los indicadores que ya tocó el profesor Fernando y muchos otros que se sabe que se correlacionan con la obesidad infantil. Y ciertamente revisamos índices tanto de salud, de bienestar, o por ejemplo el mismo índice de desarrollo humano, diferentes índices compuestos que existen para abordar diferentes temáticas. Nosotros no encontramos ningún otro índice que permita, ¿cierto?, estimar el riesgo de obesidad infantil a nivel comunal. Luego de eso, nosotros listamos una serie de indicadores. En realidad teníamos un listado ya no me recuerdo cuántos indicadores en total, pero de ello fuimos viendo, bueno, o sea, para cuáles tenemos información en Chile. Entonces llegamos a un listado reducido de 35. De esos 35, nosotros fuimos, de cierta forma, viendo la coherencia de la información y fuimos viendo si se asociaban o no con el riesgo de obesidad infantil. Y de esos 35 nos quedamos finalmente con 16 en este punto número 2. En la validación de la información nos quedamos con 16 indicadores. Ahí pasamos al punto 3, ¿cierto? Un análisis estadístico. Aquí yo no me voy a detener mucho porque hay hartos pasos, ¿cierto?, para poder depurar la información, para poder estandarizar los indicadores, para poder, de cierta forma, atribuirles pesos, ¿cierto?, cuánto es lo que pesa o pondera cada indicador dentro de dimensiones, etcétera. Pero a grandes rasgos hicimos un análisis factorial de regresión, estandarización de indicadores, entre otros. Finalmente, en el punto 4, nosotros elaboramos un ranking global por comuna, y la ventaja de este índice de riesgo de obesidad infantil comunal es que también nos permite obtener un valor por dimensión. ¿Ya? Es muy similar a lo que ustedes tal vez han visto en el índice de desarrollo humano. Existe un valor global de índice de desarrollo humano y también hay, ya sea por ingresos, por género, por desigualdad, etc. Y para la presentación de resultados, lo que hemos utilizado son básicamente tablas de valores, mapas y también un coeficiente de disparidad que nos permite ver los riesgos, ¿cierto?, relativos entre las 5 comunas con mayor IROBIC y las 5 comunas con menor IROBIC. Siguiente. Bien. ¿Cómo está compuesto este IROBIC? ¿De qué dimensiones, ¿cierto?, está compuesto? Nosotros en realidad consideramos estas 4 dimensiones que son salud socioeconómica, entorno comunal y entorno escolar o educacional. Y como ya les comenté, ¿cierto?, de 35 indicadores nos fuimos reduciendo y quedamos en 16. Y esta medición que realizamos fue para las comunas de la región metropolitana y de Valparaíso, en específico 78 comunas, 50 de la región metropolitana y 28 de la región de Valparaíso, y utilizamos básicamente datos provenientes de fuentes oficiales, ¿cierto?, datos secundarios que vienen tanto del Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Salud, etcétera, correspondiente al año 2019. O sea, son datos prepandemia. En el corto plazo pensamos realizar una nueva medición con datos post-pandemia. Bien, dentro de la dimensión de salud, nosotros tenemos 3 indicadores que son porcentaje de mujeres embarazadas que presentan obesidad, porcentaje de escolares con hábitos alimentarios deficientes y porcentaje de escolares que declaran no realizar actividad física en los recreos. En la dimensión socioeconómica tenemos 5 indicadores que son porcentaje de población viviendo en pobreza según ingresos, porcentaje de escolares cuyas madres tienen baja escolaridad, porcentaje de jefes de hogar sin acceso a internet, porcentaje de escolares con ascendencia indígena y porcentaje de escolares en hogares con jefatura femenina. Esta dimensión socioeconómica, los indicadores provienen tanto de la encuesta CACEN como del censo de población y vivienda. Bien, en la tercera dimensión de entorno comunal, nosotros tenemos también 5 indicadores que son número de metros cuadrados de plaza por habitante,
porcentaje de hogares ubicados a más de 20 cuadras de un área verde, la tasa de homicidio por 100.000 habitantes, porcentaje de población viviendo en hacinamiento medio o alto, que según el Ministerio de Desarrollo Social son más de 2,5 personas por habitación o cuarto, y finalmente el número de supermercados por cada 10.000 habitantes. En la última dimensión de entorno educacional, la anterior, perdón, consideramos 3 indicadores, y estos son porcentaje de escolares que asisten a escuelas sin gimnasios, porcentaje de escolares que no participan en talleres deportivos escolares y el porcentaje de apoderados que declara la existencia de bullying entre los estudiantes. Siguiente. Bien, entonces acá tenemos nosotros los resultados para las 10 comunas con mayor índice de riesgo de obesidad infantil y con menor índice. Ustedes pueden ver que en la parte superior, ¿cierto? Tenemos que con el mayor índice aeróbico es Cerro Navia, seguido de La Pintana, Yayay y el Bosque San Joaquín. Y las de menor aeróbico son Vitacura, Las Condes, Providencia, La Reina, Lo Barnechea. Ciertamente aquí hay una correlación, como bien lo decía el profesor Fernando Viva anteriormente, con el estatus socioeconómico, ¿cierto? Hay una correlación fuerte entre el riesgo de obesidad infantil y el nivel socioeconómico, en este caso a nivel comunal. Esos son los resultados, y como les mencionaba, ese valor global que ustedes veían, uno también obtiene un ranking por dimensión. Y eso va a ser parte de lo que les va a conversar y les va a presentar también Lisette Carvajal dentro de esta intervención que lleva por título Diseño de Iniciativas Sociales tomando como base el índice de riesgo de obesidad infantil comunal IROI. Gracias. Perfecto. Gracias, Moisés, y gracias a todos los que están conectados en esta jornada. Bueno, contarles que dentro de, como ya vieron, de las líneas de trabajo de promoción de estilo de vida saludable, entonces el IROBIC viene siendo nuestra base más cercana y certera que nos robustece los diagnósticos de la iniciativa. Entonces, un poco contarles que, teniendo en cuenta como base que nosotros nos posicionamos bajo la Agenda 2030, que la Agenda 2030 nos ofrece una suerte de ruta para que nuestras sociedades nos hagamos cargo de estos problemas que nos afectan el territorio, como es la obesidad infantil. Y bajo entonces este marco colaborativo, reconocemos que no estamos solos. Ahí vimos también las exposiciones anteriores la importancia de vincularse con el territorio, no solo con una parte, sino verlo de forma sistémica, de forma integral. Y por lo tanto, la agenda, digamos, nos hace un llamado a tomar acción y transitar hacia un cambio concreto. Y por lo tanto, desde nuestro rol como instituciones que tienen, digamos, las dinámicas de inversión social, entonces también es un llamado para que diseñemos proyectos efectivos, que estén basados en la evidencia, que sean eficientes y, por supuesto, que esta va a ser la clave también para ir avanzando en conjunto hacia la concreción de la Agenda 2030. Entonces, ¿por qué es importante el diseño de estos proyectos basados en evidencia? Primero, para que nosotros podamos también tener el beneficio de comprender con profundidad el problema, los factores de incidencia, el contexto, que luego nos permitirá definir el alcance y disminuir nuestra incertidumbre. Ya vemos ya todos los antecedentes, la multifactorialidad, la importancia del vínculo con el territorio, que nos dan el principal insumo. Luego, también nos provee para un contexto, un correcto diagnóstico, que será clave para lograr este propósito, que es reducir la prevalencia de obesidad infantil, utilizarlo de forma eficiente y eficaz, los recursos disponibles, por supuesto, y adecuarlo también a las prioridades estratégicas de cada una de las instituciones. Priorizando esta inversión social, estamos hablando de priorizar aquellas iniciativas que tengan diagnósticos robustos, ¿ya? Que sean basados en estas evidencias, ya digamos como a nivel público. ¿Y por qué? Porque básicamente queremos generar proyectos
que tengan un impacto positivo en las condiciones de vida de las personas, independiente de quién los implemente, considerando también que somos una sociedad en su conjunto. Entonces, para esto tenemos la importancia de esta información que nos da la primera fuente, el IROBIC, digamos, ya con estas dimensiones que ya se mencionaron en las presentaciones anteriores, y cómo podemos entonces enriquecer este diagnóstico base, y cómo podemos llevarlo ya a una población beneficiaria particular. Entonces, podríamos hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué otros actores están vinculados o involucrados en la comuna de interés? ¿Qué población o sector se vería beneficiado de una intervención de promoción de estilo de vida saludable? Existen a lo mejor algunas otras organizaciones, empresas o instituciones que estén interviniendo también en estas temáticas. Y, por ejemplo, ¿qué otro sector se encuentra más sensibilizado con esta temática? ¿Poseen una autogestión? ¿Están interesados? Entonces, todas estas preguntas nos vienen a dar que el segundo insumo que necesitamos para estos diseños de proyectos basados en evidencia, entonces, como también se mencionó, es la colaboración sistémica de este territorio. ¿Y cómo hacemos esto? A través de la co-construcción, junto con el sector público, junto con el sector privado, la comunidad y los diversos actores que están presentes en el territorio, que esto vendría siendo la clave para una intervención social de impacto. Y acá ponemos en relevancia lo que es el ODS 17, que dice la importancia de esta creación de estos vínculos sinérgicos bidireccionales con enfoques de largo plazo. Por lo tanto, hablamos de todo el paradigma de que es vinculación con el territorio. Entonces, hablamos que esta vinculación se hace a través de esta construcción de relaciones de confianza, desde una comunicación oportuna, con el involucramiento, con colaboración, soportado desde el actuar íntegro, la transparencia y la escucha activa. ¿Cómo podemos hacer esto entonces? En simples pasos. Podemos mapear el territorio, podemos comprender de cierta forma las dinámicas sociales que se están llevando y que por supuesto están vinculadas a esta temática que es la obesidad infantil, conectar con ellos, es decir, conectar con las otras instituciones, conectar con la comunidad para recopilar toda esta información relevante que va a enriquecer estas perspectivas para nuestras iniciativas, y entonces el siguiente paso es el llamado a la acción y a la colaboración en torno a este propósito común. Entonces, con esto tenemos la construcción de insumos claves para esta mejora que queremos llevar al territorio. Nos va a facilitar la evaluación, digamos, de la iniciativa, las identificaciones de riesgos, y es clave también para que nosotros también podamos ir viendo cómo esta iniciativa se van alineando con nuestras propias estrategias institucionales. Entonces, con esto tenemos una transición, por decirlo, de una visión comunal a una visión particular. O sea, el IRODIC nos provee una perspectiva comunal, una noción general hacia dónde podemos orientar nuestra inversión social para el objetivo de promover estilos de vida saludables. ¿Y qué hacemos nosotros entonces ante la vinculación con el territorio? Entonces, implementamos iniciativas particulares, ¿ya? Vamos desde lo comunal hacia lo particular, con una población beneficiaria identificada que forma parte del territorio determinado y que en el fondo podría no ser nuestra propia población objetivo. Entonces, pasando a lo que es propiamente tal la formulación de una iniciativa social, contamos con diferentes fases de gestión de proyectos, donde tenemos, por supuesto, el diagnóstico, donde vemos todo lo que es la identificación del problema, tenemos la planificación, donde vemos todo lo que es el cronograma, definición de indicadores, cómo va a ser nuestra vinculación con los grupos de interés. Luego tenemos la ejecución, que finalmente vendría siendo la implementación de todas las acciones que se pueden diseñar colaborativamente con los actores involucrados. Tenemos la medición de línea base, canales de comunicación, una etapa de seguimiento y control, y por supuesto el cierre. Entonces decimos, ¿dónde se inserta el IRODIC en esta etapa de formulación? Y lo vemos que nos da un soporte de diagnóstico. ¿Cómo hacemos esto entonces? Entonces, el paso 1 sería identificar si mi comuna priorizada está diagnosticada bajo el IRODIC. Por supuesto, acá ahí Moisés nos hizo un alcance de que estas comunas que fueron diagnosticadas fueron de región metropolitana y de Valparaíso. Entonces, si yo, por ejemplo, hiciera el ejercicio de decir, ok, voy a elegir la comuna de Casablanca
porque dentro de mi estrategia Casablanca es un terreno prioritario. Entonces vamos de esta noción de lo comunal hacia lo particular. Entonces me pregunto, ¿qué información disponible me da el IROBIC? Y entonces tengo la valoración que es de 1 a 0, o sea, perdón, de 0 a 1, donde el 1 indica el riesgo más alto de obesidad infantil. Tenemos un ranking de posicionamiento respecto de las comunas que fueron evaluadas, digamos, bajo el indicador, el ranking por dimensión y esta valoración de cada uno de los indicadores que ahí Moisés nos dio el detalle. ¿Cuál sería el siguiente paso? Analizamos estos resultados para la comuna elegida. Entonces tenemos acá, ahí se mostraba también en la tabla, que para Casablanca el IROBIC es de un 0.487, lo que si lo interpretamos quiere decir que para la comuna de Casablanca hay un mediano riesgo de obesidad infantil. ¿Qué otra cosa tenemos presente? El ranking en comunas. Si yo miro desde las 78 comunas analizadas, Casablanca se ubica en el lugar 48. ¿Ya? Y luego tenemos el ranking por dimensión. Para cada una de las dimensiones, entonces, tenemos una valoración local, que vendría siendo la localidad de Casablanca, y también nosotros podríamos hacer la comparación con la mejor valoración que hubo acá, que en este caso fue la comuna de Vitacura. Entonces uno puede hacer la comparación visual directamente y decir, ya, para la dimensión salud, entonces Casablanca está valorado con 60 puntos, versus la mayor valoración, que fue para Vitacura, con 77. Entonces ustedes al tiro se pueden dar cuenta de que hay una brecha existente, y es cosa de pensar nomás, que cada uno conoce ahí también cómo es la realidad de la comuna de Vitacura, y podemos darnos cuenta que hay una meta donde nosotros podemos seguir avanzando. Y así podemos ir viendo las diferentes brechas en cada una de las dimensiones. Y por supuesto luego tenemos un cuarto insumo que sería esta batería de 16 indicadores con sus valoraciones respectivas. Entonces, el paso 3, me vinculo con la comunidad. Tengo este primer diagnóstico, el IROBIC me dio una valoración, me dio un ranking, me dio una valoración por dimensión y me dio una valoración por indicador. Entonces, el siguiente paso, co-construyo con la comunidad. ¿Con quiénes? Con los diferentes actores, que pueden ser el municipio, ONG, las comunidades priorizadas, las comunidades quizás más vulnerables, otras instituciones que estén vinculadas a la promoción de estilo de vida saludable, y puedo hacerme entonces algunas preguntas, pensando en robustecer y tener otras perspectivas del territorio. Entonces digo, ¿con qué otros actores me puedo vincular para complementar mi diagnóstico? ¿Cómo la salud y los estilos de vida saludable contribuyen a estos anhelos de la comunidad? ¿Será que ellos realmente quieren eso? ¿Están sensibilizados? ¿Les trae bienestar a las personas? ¿Cuáles son las temáticas vinculadas que les hace sentido a la comunidad? ¿Hay algún riesgo que otros actores del medio puedan anticiparme que yo no estoy viendo? ¿Existe interés de la comunidad en ser parte de una iniciativa como este tipo? Y entonces, ¿qué dimensión y qué indicadores del IROBIC tienen esta probabilidad de ser atacadas con una iniciativa colaborativa? El siguiente paso sería, bueno, ya que tuvimos todos estos diálogos, entonces elijamos la dimensión a intervenir. Entonces, suponiendo que se realizó este diagnóstico y estas conversaciones con diferentes actores del medio, supongamos que llegamos al acuerdo de que el entorno educacional es la dimensión que tiene mayor éxito para tener una intervención, para que nosotros orientemos nuestra inversión social hacia una iniciativa que esté basada en esta evidencia. Ya tenemos, por un lado, el IROBIC, que nos da la relevancia de estas dimensiones y el ranking, y por otro lado también tenemos todas las perspectivas de lo que son los actores del territorio y, por supuesto, la comunidad, que van a ser los principales beneficiarios. Entonces, elegimos lo que es el entorno como educacional. Y entonces el siguiente paso sería, ¿qué indicador de los que están en el entorno educacional, entonces, podría yo intervenir a través de una iniciativa? Entonces, nuevamente, suponiendo que hubo un diálogo de co-construcción, de escucha activa, entonces podemos decir ya, ok, supongamos que talleres deportivos va a ser el indicador al que nosotros vamos a apuntar. Entonces, el porcentaje de escolares que no participan en talleres deportivos escolares. Y nuevamente acá podemos ver un valor local versus la mayor valoración. Acá pueden ver notoriamente que en Casablanca
hay más porcentajes de escolares que no participan en instancias de este tipo como talleres, versus, por ejemplo, la comuna de Vitacura, que fue la mejor evaluada. Entonces, de forma general, nosotros tenemos todas estas dimensiones que apuntan y que tienen ya una evidencia científica para afirmar que estamos correlacionados con la prevalencia de obesidad infantil en Casablanca. Pero ¿yo qué hago? A través de pasar una perspectiva comunal a una perspectiva particular, entonces elijo esto, ya con esto delimito el alcance de mi actuar como institución, porque sabemos que no podemos abarcar todo el territorio, pero sí podemos aportar con este diseño basado en evidencia de una población en particular. Entonces, nuestro problema objetivo se acota, digamos, y nuestro objetivo del proyecto entonces sería aumentar esta participación de niños y niñas en talleres escolares deportivos, y así gráficamente podemos ver en concreto qué otras variables no estamos considerando dentro de nuestro proyecto, pero que, por supuesto, sí tienen una incidencia que quizás se pueden abordar en iniciativas posteriores, y nos permite definir claramente el alcance de nuestro actuar. Entonces, volviendo a esta lógica de la gestión de proyectos y este flujo que son los grupos de proceso, en el diagnóstico, ¿cierto?, que tenemos la identificación del problema, identificación general, alcance supuesto. Entonces, con estas dos perspectivas, con el IROBI y también con la co-construcción de los actores del territorio, entonces podemos llegar a una suerte de identificación de problema que está validado en el fondo desde todas las perspectivas. Entonces podría ser algo así como la comunidad de Casablanca posee un entorno educativo deficiente que provoca un mediano riesgo de obesidad infantil de acuerdo al índice IROBI. De acuerdo a los indicadores por dimensión, el porcentaje de los escolares que no participa en talleres deportivos es de 48,9 puntos, lo que es significativamente más alto que el valor esperado o ideal de referencia, que es 35,5. Entonces nos lleva a definir cuál es nuestro objetivo general: aumentar este porcentaje de escolares, pero ahora ya no a nivel comunal, sino en una población en específico, ¿ya? Y luego, bueno, tenemos una serie de objetivos específicos que pueden darse naturalmente gracias a la co-construcción. Y entonces los beneficiarios no sería la comunidad, o sea, la comuna en general, sino que sería los niños y niñas, supongamos entre tal y tal edades para darle un poco más de caracterización, pertenecientes a cierto nivel básico del colegio X y que son pertenecientes a la población de Casablanca. ¿Ya? Entonces ahí tenemos claramente cómo acotamos a una iniciativa particular que podría ejecutar perfectamente una empresa o una institución. Y con esto, por supuesto, ya tenemos la definición del alcance, es decir, que estamos tomando datos comunales para realizar una intervención local, que este proyecto se enfoca en una de las 4 dimensiones, que considera uno de los 16 indicadores, y que este proyecto está focalizado en una población particular y ya no en toda la comuna. Pasando al paso 2, que es el proceso de planificación, como cualquier iniciativa, planificamos recursos, gestión del talento, espacios, vemos el cronograma, la definición de indicadores, y los grupos de interés, y dentro también de lo que es la planificación, la importancia de alinear estos proyectos a nuestra estrategia de sustentabilidad, basados también en un modelo de relacionamiento con estos grupos de interés, para que nosotros sistemáticamente podamos irnos en todas las fases del proyecto vinculándonos con los diferentes actores del territorio. Y bueno, aquí también lo mencionaban también otras intervenciones, o sea, en las presentaciones pasadas, la importancia del diseño de actividad en conjunto con todos los involucrados, y el énfasis en la definición de indicadores y metas realistas, donde acá siempre podemos hacernos apoyo con lo que es la metodología SMART. Pasando ahora a lo que son también los indicadores, acá ustedes dicen, bueno, estoy generando la iniciativa, estoy avanzando, ¿cómo la mido? Entonces, podemos tener diferentes tipos de indicadores que se van a ir dando en las diferentes fases de la gestión de proyectos. Como por ejemplo, los indicadores de efecto, con los que se quiere medir los cambios producidos a medida de que va avanzando el proyecto. Tenemos los de cumplimiento, que van midiendo en concreto las metas planificadas, de acuerdo, digamos, a una planificación en papel, por decirlo. Y tenemos los de impacto, que tienen el propósito de medir este cambio final del proyecto, incluso más allá del mismo. Entonces, no estamos hablando de cumplimiento de actividades, sino de las consecuencias que tienen estas actividades en la población objetivo y beneficiaria. Y, por ejemplo, bueno, un ejemplo muy básico puede ser
este énfasis en indicadores que permiten la medición de un cambio de conducta, como podría ser porcentaje de niños que sí asistieron a estos talleres deportivos, continuando con el ejemplo de Casablanca. Luego la ejecución, por supuesto, como ya se mencionó también en otros lados, tenemos que mantener esta comunicación continua con todos estos involucrados, y por eso también la relevancia de contar con un modelo de relacionamiento que nos dé unas pautas para poder ir relacionándonos con todos los grupos de interés del territorio que nosotros queremos intervenir, y hacerlos parte del proyecto de forma activa. Por lo tanto, no solo en la ejecución los vamos a tener en cuenta, sino también en las siguientes fases de la formulación del proyecto. Y pensando también en haciendo un ejemplo de lo que es los indicadores, por ejemplo, acá en la ejecución podríamos hacer la medición de la línea base. Y acá, por ejemplo, si tuviéramos actividades, un proyecto vinculado, por ejemplo, a los talleres deportivos, podríamos decir que al año 0, nuestra medición inicial antes de la intervención es 20% de los alumnos asisten a estos talleres deportivos. Ok, esa es nuestra línea base, nuestra posición 0. Luego en la fase de seguimiento y control, contamos con un control de cambios, porque sabemos que los proyectos no son estáticos, son dinámicos, entonces también es nuestra responsabilidad ir generando estos insumos para poder ir retroalimentando y orientando el proyecto hacia el propósito que nosotros nos planteamos desde un principio. Ir conectando con la gente también, porque siempre vamos a encontrar buenos feedback, tanto como con los actores del territorio como también con quienes están siendo partícipes de la iniciativa. Mantenerlos informados, mantener estos flujos de retroalimentación, y todo esto también, por supuesto, desde una perspectiva de gestión nos permite evaluar el progreso y tomar decisiones de forma oportuna para ir, digamos, guiando el proyecto hacia la dirección. Y podemos hacer mediciones intermedias de los indicadores, y ahí también medir el avance de nuestro proyecto, medir el impacto también es una clave para lograr la Agenda 2030, y por supuesto no se puede mejorar lo que no se puede medir. Así que también la importancia ahí en la elección de los indicadores. Y finalmente en el cierre entonces tenemos esta medición final, tenemos la evaluación de los resultados, y tenemos que generar también este registro de lecciones aprendidas. Dentro de las buenas prácticas se considera algo muy importante. Y si hiciéramos una medición al cierre, entonces podemos decir que al año 1, luego de implementado el proyecto, entonces 80% de los estudiantes asisten a talleres deportivos. Esto, por supuesto, en una situación ideal, que sabemos que en la realidad no es lineal. Entonces podemos también entrar a una serie de reflexión, y es decir, bueno, los resultados que obtenemos están alineados con los objetivos que nosotros queríamos, con el propósito. ¿Qué cosas podríamos mejorar en una próxima oportunidad de implementación? Y ahí es súper importante tener esta retroalimentación con todos los involucrados, con quienes participaron, con quienes fueron beneficiarios, con quienes apoyaron, quienes también apoyaron el diseño del proyecto, y de cierta forma definir estas acciones de continuidad, porque sabemos que estos proyectos no son para hacerlo y después irse, sino que también nosotros fomentamos también los lazos de largo plazo con la comunidad. Por supuesto, entonces tendría que haber una serie de acciones de continuidad para ir mejorando. Y finalmente, cuando uno ve los resultados, entonces yo digo, ok, supongamos que en septiembre fue nuestro año 0, septiembre de 2023, y tuvimos un 20% de asistencia como indicador de línea base. Podemos tener otros tipos de indicadores que también nos pueden ir robusteciendo también las mediciones, porque, por ejemplo, considerando un programa que esté vinculado a aumentar el porcentaje de asistencia, entonces nosotros podríamos también hacer capacitaciones a los profesores que imparten estos talleres. Por ejemplo, podríamos hacer quizás donaciones en torno a lo que es mobiliario, insumos deportivos o algo de ese estilo, como para que estos talleres se vayan realizando. Y podemos también, por ejemplo, tener las certificaciones de los programas de los talleres, es decir, que estén pedagógicamente validados, pasen por un proceso de validación por ahí. Y entonces, bueno, la evaluación del cambio se va dando a través de las mediciones en cada uno de los periodos del tiempo del proceso. Entonces tenemos mediciones iniciales, tenemos mediciones intermedias, y tenemos esta medición final que les hicimos al cierre. Entonces acá ustedes pueden ir viendo la evaluación del cambio en torno a estos indicadores que nos van dando una foto en cada uno de estos años. Entonces, bueno, acá, por supuesto, para el ejemplo, todo es lineal y vamos aumentando, y sería lo ideal que todos nos gustaría. Pero en realidad necesitamos saber si estamos generando o no un progreso desde la situación base hacia la situación deseada.
Y eso se ve reflejado en la situación final de este proyecto. Entonces, ¿qué conclusiones nosotros podríamos sacar de esto? Nuestro proyecto, por ejemplo, con esos indicadores, ha tenido éxito en aumentar el porcentaje de los participantes el porcentaje de participación de los estudiantes en estos talleres deportivos, lo cual es una capacidad que queda instalada y que puede ser replicable en el tiempo. Es decir, nosotros dejamos algo en la comunidad y en caso de que nosotros tengamos que reorientarnos, no vamos a dejar como desvalidos a esa comunidad o a ese colegio al que nosotros intervenimos, sino que los dejamos con una capacidad de autogestión y de ahí también la importancia del relacionamiento con esta mirada de largo plazo. Y todas estas acciones en su conjunto entonces contribuyen directamente a reducir el riesgo de obesidad infantil en ese colegio. Entonces se dan cuenta que partimos desde una perspectiva comunal, con una base científica, bajamos al territorio, elegimos una comuna, priorizamos una población en específico y ejecutamos el proyecto, tal y como se hace, podría hacerlo cualquier institución, al querer, digamos, realizar alguna iniciativa social. Entonces, solo para cerrar acá, algunos ejemplos, ustedes podrían decir, bueno, pero ¿qué otro proyecto yo podría hacer considerando estos indicadores? Entonces, por ejemplo, acá en la dimensión salud, si yo dijera, ok, mi foco es los porcentajes de mujeres embarazadas que presentan obesidad. Entonces podríamos hacer una cosa como intervenciones digitales para combatir la obesidad gestacional. Todos estos ejemplos que ustedes ven acá son casos de estudio que son publicados, digamos, así que tienen ahí toda la evidencia de toda la implementación y ahí está toda la bibliografía a disposición para que ustedes también puedan consultarlo. Y por ejemplo, en este proyecto en particular se hizo la difusión de mensajes sobre el autocuidado alimenticio, lo que redujo un 52,2% la excesiva ganancia de peso de las gestantes con obesidad para ese grupo de estudio. ¿Y qué indicadores nosotros podemos ir viendo en este proceso? Por ejemplo, en este tipo de intervención, nosotros podríamos medir el porcentaje de gestantes que mejoraron sus prácticas de autocuidado alimentario. Entonces, con esto nosotros ya nos damos cuenta que con una iniciativa que está basada en esta evidencia que nos entrega el IROBIC, está apuntando directamente a la promoción de estilos de vida saludables a través de la medición de indicadores, que por supuesto todas estas evaluaciones también pueden ser más sofisticadas, pero también en virtud del tiempo quisimos hacer algo más simple para que se viera en el fondo la evidencia de que se pueden hacer cosas con lo que tenemos ahora. Si vemos también otras dimensiones, como por ejemplo el porcentaje de escolares cuyas madres tienen baja escolaridad, entonces nosotros podríamos desarrollar una iniciativa que sea un programa de nivelación de estudios. ¿Para qué? Para promover esta facilitación de participación de las madres. Sabemos que las madres también, no solo son madres, sino que también son amas de casa, son trabajadoras. Generalmente también las mujeres tienen menos tiempo al también, en general, tener a cargo a sus hijos. Entonces, este programa de nivelación podría ser proveído gracias a la colaboración público-privada o la colaboración también con la academia, que también se suelen hacer proyectos de este tipo. Y un indicador, por ejemplo, que nosotros podríamos medir ahí sería, por ejemplo, el porcentaje de beneficiarios que finalizan el programa. Bueno, nosotros ahí tenemos la medida en concreta de que estamos desarrollando capacidades, de que estamos proveyendo autogestión y que estamos contribuyendo a este macro que es disminución de la prevalencia de la obesidad infantil. Y así podemos ver también algunos ejemplos en las otras dimensiones, en el entorno educacional, que bueno, aquí ya vimos un ejemplo que es el que plasmamos en la presentación. Así que bueno, con esto termino. Les dije, después luego les vamos a mandar la presentación. Acá pueden ver todas las referencias ocupadas para este taller. Y nada, gracias a todos por su escucha atenta. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante lo que nos han expuesto, especialmente, ¿no es cierto?, en todo lo que nos ha contado Lisette en esta etapa del taller. Creo que es muy importante para las empresas saber cómo actuar, cómo se puede apoyar, de la manera como ya lo he explicado. Ahora no sé si hay preguntas que
Yasmín, si me ayudas con las preguntas, si hay preguntas que todavía querrán hacer. Sí, Margarita, en el chat ahí dejaron algunas preguntas. Sí. Así que ahí podemos ir viendo. Podemos ver la de las preguntas. Bueno, dice Rafael Y ahora hay unos Jiménez, poquititos ¿verdad? minutos. Dice el doctor Bio, los estudios coinciden sin excepción en el efecto deleterio de los alimentos ultraprocesados. Alrededor del 20% de las calorías totales provienen de este segmento. En las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cuáles son las responsabilidades del Estado y de la empresa para reducir la oferta y el consumo de este tipo de productos? Doctor Bio, ¿nos puede ayudar con esa pregunta? Sí, mire, yo yendo al fondo de la presentación, yo creo que focalizar toda la acción del Estado en alimentos y solo en alimentos procesados y no preocuparse de la multifactorialidad de los temas de la obesidad infantil ha sido uno de los problemas que hemos tenido. Porque al focalizar todo ahí, uno está afectando una parte de un problema que es el tema de la alimentación, ¿cierto? No saludable. Pero está dejando de lado todo lo demás. Usted está dejando de lado, por ejemplo, los temas de qué pasa con el embarazo, ¿no? Todo lo que veíamos de el control del peso en las embarazadas y eso cómo afecta al niño. Estamos dejando de lado, ¿no es cierto?, todo lo que tiene que ver con la educación de los niños en la escuela. Estamos dejando de lado todo lo que tiene que ver con la actividad física en todos sus niveles. Estamos dejando de lado el sueño, estamos dejando de lado lo socioemocional, estamos dejando de lado una serie de otros factores, ¿no?, por focalizarnos en uno de los temas que afecta, que es muy parcial porque afecta solamente a un tipo de alimento que está dentro del compuesto que se llama alimentación. Entonces, a mí me parece que el Estado, digamos, ya ha hecho lo que tenía que hacer, puso sellos, ¿no es cierto? Y bueno, veamos qué impacto va a tener eso en el mediano y largo plazo. Claro, usted tiene toda la razón. Usted justamente mostró muchísimos aspectos y justamente este elemento propio de la obesidad infantil especialmente, ¿verdad?, que es multifactorial. Entonces, claro, tenemos que atacar en paralelo varios sectores, efectivamente. Sí, Además, yo el tema de insisto en que yo creo que ha habido una sobrefocalización en ese tema y se ha dejado de lado todo lo demás. Claro, exactamente. Vicente González dice, el señor Cobo de Sofofa mostró cómo ha evolucionado el concepto de desarrollo sostenible, pero hemos visto cómo muchas cifras, en este caso de obesidad, han ido empeorando. ¿Será que el modelo de desarrollo sostenible no se refleja, no impacta positivamente ciertos aspectos de la vida diaria de las personas? Ignacio, no sé si quieres responder esa pregunta. Estaba pensando, es bien difícil de responder en el sentido de que yo hablaba un poco de la evolución y cómo el concepto de desarrollo sostenible ha ido permeando al interior de las empresas. Ya no se ve algo como externo, sino que se ve algo como interno. Y quizás en los desafíos que tenemos particularmente en el ODS 2, hay que verlo, tal como decía, no recuerdo quién en particular, pero desde esta mirada multisistémica y multifactorial en el fondo, donde por un lado está esta preocupación cada vez mayor de las empresas y donde yo he visto conscientemente que muchas empresas están fomentando en el core de su negocio también una nutrición lo más saludable posible, pero también tenemos que incorporar otros factores o variables que están dando vueltas, que es, no sé, la disponibilidad o la menor cantidad de deportes que se están desarrollando, la educación que estábamos hablando, que se comentaba que en las mallas curriculares falta o hay ciertas brechas en cuanto a la formación de alimentos sanos, etc. Entonces, yo creo que hay hartos caminos que van en o hartas rutas que van en una carretera paralela. Yo hablaba un poquito de la evolución y yo he visto, yo creo, quizás estoy equivocado, pero hoy en día, no quiero decir marcas ni nombre, pero he visto diferentes empresas con marcas que están haciendo una campaña de difusión de qué entendemos por una alimentación saludable. Pero claro, tenemos que verlo remando todos en ese mismo objetivo y de todas maneras tenemos brechas todavía. Así es, claro. Además, no todas las empresas tampoco
en materia de sostenibilidad. La sostenibilidad es muy amplia, ¿verdad? Entonces, no todas se enfocan a proyectos específicos sobre el tema de alimentación o contra la obesidad infantil. Aquí nosotros desde el grupo de ODS2 estamos promoviendo que ojalá más y más empresas se involucren en este tema, pero hay muchas empresas que están con su foco en otras temáticas también igualmente importantes, también en materia de sostenibilidad. Entonces también hay que pensar que el espectro de problemas es bastante amplio, ¿no? Entonces hay ese factor también. Dulcler Stennert de FAO nos dice: las empresas que forman parte de la mesa ODS2 ¿tienen algún indicador de impacto que evidencien su aporte a la reducción de la obesidad y sobrepeso en los niños y niñas en Chile? Bueno, yo creo que Dulcler nos puede comentar de este informe de FAO, esta publicación de FAO, que se refiere justamente al combate contra la obesidad infantil, y también que tiene un capítulo, ¿verdad?, sobre casos exitosos de iniciativas de empresas como Escuela Saludable, Tres Montes Lucchetti, como Aliméntate y Actívate de Pepsi Cola, Crecer Sano con Totus, Crecer es Divertidísimo, de un caso de Costa Rica también, ¿no es cierto?, Nestlé, por Niños Saludables, de Chile y Paraguay, Kiosco Verde, de Lo Valledor, Chile, Jumbo Come Sano, de Jumbo, Equilíbrate, de Sodexo, Dale un giro saludable a tu vida, de Consumer Goods Forum. Entonces hay diferentes ejemplos, y bueno, no es fácil. La semana pasada me tocó estar justamente en un seminario de medición de impacto en proyectos sociales, y no hay una metodología única y clara en ese sentido, por lo tanto no es fácil llegar a indicadores en ese sentido. No sé si ahí Dulcler si Dulcler no tiene acceso directamente, pero quizás por el chat nos puede comentar algo, porque nos gustaría mucho también que FAO nos apoyara en ese sentido, en esta mesa, a poder determinar cómo lograr llegar a ciertos indicadores para el caso de los proyectos de las empresas, ¿verdad? Así que ese es un poco la problemática, digamos, pero vamos a pedirle el apoyo a FAO para que nos apoye ahí, como lo hemos conversado con Yasmín, ¿verdad, Yasmín? Sí, ahí Margarita, justamente te quería comentar que uno de los ejes de trabajo de nuestra mesa este año va a ser el tema de reporte, ya que si bien no es medición de impacto, pero yo te diría que uno es poder consolidar el aporte que están haciendo las empresas en este tema. Ahora vamos a estar hablando de las empresas, ¿cierto?, que son parte de la Red Pacto Global, y esperamos que con ese reporte también poder mostrar un poco el camino a otras empresas que también quieran contribuir a este objetivo, porque sabemos que es posible, porque sabemos que es un tema que nos convoca, que no queremos invisibilizar, que no queremos meter debajo de la alfombra, sino por el contrario, que estamos exponiéndolo aquí hoy día con un grupo de personas de distintos sectores, y que entendemos que tiene muchas miradas, ¿ya?, y que es multifactorial, y en ese sentido nos sentimos convocados a hacer algo concreto, ¿ya?, a hacer algo al respecto y a poder desafiarnos a hacerlo lo mejor posible. Respecto al tema de medición de impacto, justamente habíamos conversado aquí con el equipo del INTA en poder generar un taller adicional para abordar este tema, porque creemos que es algo que de repente a muchas empresas se le hace un poco complejo de realizar, ¿ya? Un poco complejo, un poco costoso, toma más tiempo, pero creemos que es necesario poder acercar la medición de impacto a la gestión con las comunidades, a los proyectos de impacto social. Así que ahí vamos a seguir profundizando en el tema, esperamos poder tener un próximo taller, sabemos que hay varias metodologías. Nosotros particularmente en todo el trabajo ya de 20 años de prevención de obesidad se han publicado muchos papers científicos, pero sabemos que eso a lo mejor no está accesible para todas las empresas. Entonces queremos buscar la forma de poder encontrar metodologías más accesibles, más simples, para que accedamos a la medición de impacto y podamos compartirlo con muchas empresas que están interesadas en poder hacer aportes en esta materia. Así es, Margarita, ¿yo podría ¿sí? decir algo? Por supuesto. No me puedo quedar callada. Por supuesto. No, es que es tanta la importancia de la asociación pública-privada. El doctor Bio mencionó que llevamos
desde el 2020 nuestra alianza contra el Monte Luchetti. Y ese programa en Casablanca fue tan exitoso, y yo diría, Fernando, que fue el primero y el más exitoso que ha habido hasta ahora en la reducción de obesidad infantil, que partimos el 2020. Se sacó innumerables... Perdón, el 2000, ¿eh? No el 2020. Ay, el 2000, perdón, el 2000. Se sacó no sé cuántos premios, pero es tanta la importancia del apoyo de esta alianza público-privada, porque si no, no hubiéramos podido hacerlo. Sencillamente, Felipe Lira fue un día al INTA en ese periodo y dijo: yo quiero hacer algo en Casablanca, por los niños de Casablanca, los escolares. Y así nació en el 2000 este proyecto, que fue sumamente exitoso. Así que no es que es algo perdido, es algo que nosotros como universidad necesitamos el apoyo de la empresa. Esa es la realidad nuestra. Así que eso, no me podía quedar callada con eso. De todas maneras, muchísimas gracias, te agradezco. Yo quería decir ¿sí? algo. Fernando, sí. Margarita, sí, Claro. dos cosas. Una, que yo creo que en este tema de la obesidad infantil en el mundo no hay experiencias exitosas así frontales. Hay experiencias que han sido mejores que otras. Yo creo que la experiencia mejor que existe es la de Japón, en que ellos realmente se preocuparon de educar a los niños, ¿no es cierto?, en los temas de alimentación saludable y mantener la cultura que ellos tenían de alimentos sanos para su población y no dejarse influenciar, ¿no es cierto?, por la llegada de cadenas extranjeras. Pero eso es un trabajo cultural de educación a largo plazo. Y eso es lo que no hemos hecho en Chile. En Chile, ¿qué hicimos? Dijimos, aquí hay que controlar la oferta. Entonces, a la oferta, pongámosle sello, pongámosle control de publicidad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasó? La demanda siguió igual o mayor. O sea, no se ha actuado sobre la gente que va a comprar. La cultura del chileno es alimentarse en forma no saludable, en comprar todos los alimentos que no son saludables en forma permanente. Y esa cultura no ha cambiado. No hemos logrado que a través del sistema educacional chileno se vaya formando una cultura distinta que vaya a enfrentar este tema. Entonces yo creo que aquí hay un error de política pública muy serio. Y el error de política pública es no haberse puesto meta a mediano y largo plazo desde lo educacional, desde lo cultural, desde los múltiples problemas que tienen que ver con los temas de alimentación y actividad física, y se focalizaron en un tema muy pequeño, que era el tema de controlar una parte de la oferta de alimentos. Exactamente, sí. Bruno Morales dice: muchas gracias, muy claro e interesante. Creo que el recurso de Irobic es bastante prometedor para guiar las intervenciones basado en evidencia y en forma multifactorial. Muchas de las dimensiones abordadas se trabajan en los controles de salud escolar y adolescente. ¿Será el momento de invertir en equipos de salud de estos programas por parte del Estado? ¿Qué rol cree que podría cumplir las empresas en este aspecto? Bruno Olivares, profesional, educador, gestor e investigador en salud. No sé si alguien puede responder esto. Yo creo que son tantos los problemas que tiene salud, sobre todo ahora, que sí. Es difícil pensar que puedan hacer algo en este momento. Ahora, como decía Fernando, están los controles, funcionan de repente bien en algunas municipalidades, medianamente en otras, malos en otras. No es que no se haga nada, ahora siempre se puede mejorar, pero no es fácil, no es fácil. No. Miren lo que está pasando en el Ministerio de Salud. Sí, es una cosa espantosa. Así es, claro. Sí, Y muchas siempre... gracias. Pero yo creo que, Margarita, yo creo que es súper importante también un mensaje que queremos transmitir en estos espacios y en la mesa ODS2, es que estos problemas que son complejos, no les tenemos que hacer el quite, ¿ya? Exacto, tenemos que tener estas conversaciones difíciles, tenemos que hablar sobre los problemas complejos, tenemos que convocar para actuar. Yo creo que eso me parece que es como un mensaje súper importante y un sello que ha tenido nuestra mesa
de ser multisectorial, de abrirnos a estas conversaciones, de entender que hay puntos de vista distintos y de poder ponerlos sobre la mesa y poder integrar estas visiones. Así que yo entiendo que ya estamos sobre el tiempo, Margarita, y te quiero pedir ahí tu cierre. Refrendando lo que tú, que me adivinaste el pensamiento, Yasmín, porque iba a mencionar justamente eso. hemos vivido en los últimos años en problemas enormes y hemos logrado salir adelante de dificultades que no esperábamos, así que ¿por qué vamos a perder la esperanza, no? Y justamente Gabriela Ganjam, acá de la Asociación del gremio de los dispositivos médicos, dice: muy interesante el concepto de Droid, especial en los, más allá de la alimentación, que son de alto impacto. La educación en salud es un área que nos gustaría poder contribuir desde el gremio de los dispositivos médicos. Ves tú que hay gremios y hay empresas que sí quieren contribuir, entonces aprovechemos esa instancia. Y para eso justamente estamos convocando. Creemos que todo lo que podamos hacer en aportar, aunque sea un granito de arena, vamos a contribuir a ir resolviendo este tipo de problemas. Así que muchísimas gracias a todos por su participación hoy día. Creo que fue muy, muy, muy interesante conocer en mayor profundidad el contexto general, el contexto desde la empresa, el Lirovic en particular, y cómo podemos aportar cada uno y desde la empresa. Así que muchísimas gracias a todos.